a presentar a nuestro orador de hoy. Le damos la bienvenida a Enrique Rodríguez Castelli. Enrique es abogado en su vida terrestre. Corre desde chiquito, corrió en Optimis, Cadet, Snipe. Es campeón subbrasilero 1985 y corrió también mucho en J24. También es campeón argentino en HC, PHRF 2 veces y medallas de oro. Tiene 2 medallas de oro de ILICA. Es expresidente de la Asociación de Optimis Argentina y actual vicepresidente de la FAI. Nos va a hablar hoy nos va a hacer una introducción a lo que es táctica y estrategia en regata. Enrique. Gracias. Vos tenías que... ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, bárbaro. Bueno, esta charla empezó siendo hace muchos años una invitación de la charla que da la Comisión Interclubes. Y yo en realidad les dije que el año pasado que terminaba, pero la verdad que cuando la gente de Cuba nos convocó a varios a estas charlas que empiezan este año, era imposible decirles que no cuando vi las personas que habían invitado para darles las charlas. Esencialmente lo que pensé es que participando yo en una de esas charlas, el año que viene les iba a ser más fácil mejorar, porque como todo el resto son muy buenos, bueno, le generé un problema y una solución bastante sencilla. Y nunca mejor hablar de una introducción a la táctica y estrategia de regatas. Tal vez el único sentido que tenga esta charla es que cada uno de ustedes, cuando corra una regata o en las futuras regatas, puedan contar con algunas herramientas que seguramente casi ninguna va a ser novedosa, pero digamos, sentarse por ahí un ratito a pensar estos temas puede significarles tener, digamos, un método mejor para tomar determinadas decisiones. Tal vez... ¿Ahí se escucha mejor? Bueno. Tal vez ese sea el objetivo primordial de la charla. Vamos a ver algunas situaciones a lo largo de la charla, digamos, todas cosas que tenemos en cada una de las regatas que corremos. Casi todas ustedes las conocen, pero tal vez lo que podamos armar entre todos es estar muy atentos a detectarlas y tener de alguna manera armada una solución. Tal vez no sea la mejor solución, pero sí algunas herramientas para que nos permitan tomar alguna decisión. Mi experiencia personal y probablemente la de ustedes, tal vez sea cuando nos ha tocado correr con alguien que consideramos muy bueno, y ya no estoy hablando por ahí de los absolutamente talentosos, ¿no? Que a veces son más difíciles de detectar, pero sí tipos del primer nivel, y uno vuelve al club y dice, oh, hoy corrí con fulano. ¿Y qué hace el tipo? Y en realidad tenés poco para responder, porque por ahí muchas de las cosas que vos lo viste hacer a ese tipo, vos ya las conocías. Lo que pasa es que ese tipo hace todo. Y muchas veces ahí está la enorme diferencia entre el ganador y el que está en el pelotón. Que vos lo ves y el tipo está todo el tiempo, digamos, todo ese día de regatas, de regatas que por ahí duran, no sé, las regatas de PHRF usualmente duran 1 hora y algo más, pero si vos lo seguís al tipo, el tipo estuvo todo el tiempo pensando, observando, armando, fijándose, mirando la corriente, midiendo, anotando,
y todas cosas que probablemente todos nosotros sabemos que hay que hacer, pero que muchas veces no las hacemos. Así que vamos a tratar de ver qué podemos pensar juntos. Les pido que por favor me interrumpan cuantas veces quieran. Si esto puede ser una charla, tanto mejor. Bueno, ahora no me acuerdo qué corno tenía que apretar. Esto. Me cambiaron todo. Bien. Entonces los objetivos, rápidamente, es plantearnos por ahora en regatas de club, o sea, con un nivel de regatas de club, de fórmula, o sea, obviamente hay muchos aspectos que tienen que ver con cosas que son objetivas, ¿no? Que se dan en... O sea, navegar se navega igual en clases y en fórmulas, pero vamos a tratar de hablar un poco de fórmulas también. De tripulaciones amateur, o sea, ¿qué podemos hacer con nuestra tripulación amateur? Y tomar, sobre todo la invitación es a que todos podamos tomar decisiones. O sea, que la regata no nos transcurra, sino que pensemos una estrategia primero, veamos qué pasó durante la regata y después podamos sacar alguna conclusión. Muchas veces corremos una regata a la mañana y otra a la tarde. Podremos festejar, podremos deprimirnos, pero muchas veces tenemos muchos elementos para tomar en consideración respecto de cómo vamos a encarar la segunda regata. Y la regata evidentemente comienza antes, los días antes. Ya no voy a ahondar en detalles tales como la preparación del barco, limpieza de fondo, etcétera, etcétera, porque todo eso ya lo conocen. Pero sí creo que es muy importante, volviendo al concepto de amateurismo, que cuando nosotros digamos, terminamos nuestra actividad, digamos, la que nos da de comer a nosotros y a nuestras familias, ponele el viernes, empecemos a pensar en cómo se nos va a plantear la regata el día de mañana. Y hoy con la tecnología al alcance que tenemos, eso es bastante sencillo de hacer, ¿no? Estudiar las instrucciones de regata, el aviso de regata, por supuesto, ir imaginándonos, los chicos de Optimis, como les decía recién Valeria, estuve bastante involucrado con el tema Optimis, hacen ese ejercicio cuando van a los campeonatos internacionales. ¿Cómo va a ser la regata de mañana? Y hay elementos que los entrenadores pueden utilizar para que los chicos se vayan imaginando la regata de mañana y que entonces cuando pase probablemente lo que estamos imaginando que va a pasar, la reacción es una reacción de local. Esta película yo ya me la imaginé. Otro aspecto es el inventario para la regata. Esto en barcos de fórmula es muy importante. Ese día nosotros ya decidimos qué vamos a llevar en el barco, en la regata de mañana. Si es un barlosota, si es un barcafijas. Piensen ustedes lo sencillo que es mover un barco en la marra, supongamos un 30 pies, en la marra hacemos así y lo corremos. Eso significa que nuestros barcos son muy ineficientes, que así como el fondo tiene que estar impecable, la fórmula nos mide el barco con el mínimo equipamiento posible. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no cargarlo de cosas a nuestro barco, porque después la fórmula no nos va a reconocer eso. Entonces, evidentemente, si nosotros mañana tenemos una regata en la cual vamos a tener, no sé, 8 nudos del norte, digamos, difícilmente vayamos a llevar el Genoa 4, qué sé yo, más de el 0,75, si es que tenemos un spinnaker más liviano. Entonces, todo eso que se puede bajar del barco, se baja del barco. Y por supuesto, la distribución de roles y de las responsabilidades. Respecto a lo que les decía antes, hace algunos años me pasó, nosotros competimos durante mucho tiempo con un Left 30 y en PHRF. Y un cliente mío de mi vida terrestre, como decía, me llama y me dice, mira, a mí me gustaría que si vos tenemos el mismo barco, ¿por qué no me das una mano con la puesta a punto del mástil?
el abono de este señor era de consideración, entonces no podía decirle que no, pero le dije, mira, a mí mucho eso no me gusta, porque la puesta a punto es hasta depende de cómo te guste a vos timonear. O sea, copiar puestas a punto depende de las velas, del peso del barco y esencialmente de cómo te guste a vos timonear. Si vos sos un tipo que necesita, digamos, que el barco tire a la orza, no tiene sentido. Si yo me pusiera la puesta a punto de Santiago Lange, probablemente salía último, porque no tengo el talento de Santiago Lange. Dicho lo cual, allá fui un día al puerto de Olivos con el tensiómetro lo primero que hice fue enderezarlo, digamos, ¿no? Pero después, cuando le toco, le digo, pero vos estás usando demasiada tensión en el mástil. Y otra cosa que es muy importante es, si vos no tenés tensiómetro y no tenés las marcas, ¿cómo haces para ajustar el mástil entre regata y regata? Y me dice, no, bueno, un día vino la velería, cuando yo compré el juego de vela, vino, miraron, dijeron, esto va así, y le dieron obviamente una puesta a punto all around. Digo, pero esa puesta a punto, cuando te agarra un norte con ola de vuelta de 8 nudos o de 7 nudos, yo te veo que pareces una ballena pegándole a las olas todo el tiempo. Entonces te recomiendo, bueno, le dije todo eso. Entonces, en un momento determinado, no sé qué le pedí, me dice, eso está en el pañol de popa. Entonces allá fui al pañol de popa, levanté la tapa del pañol de popa, eh, una maravilla, en una bodega, este, o una cava, o una caja fuerte, bueno, depende cómo... se ve que se han puesto de moda últimamente, ¿no? Bueno, llego y le digo, ¿qué laburo te tomás? Entre regata y regata bajás todo esto y volvés a subir todo esto. Me dijo, no, esto... Le digo, mirá, olvídate del mástil, dejemos el tensiómetro de lado, no tenés ninguna chance con todo esto. En la popa estaba el bote, el motor, dos garrafas, una cantidad de bolsas. Le digo, no, olvídate, no tenés ninguna chance. Así que eso también tiene que ver con la preparación. Ayúdense a ganar una regata, ¿no? No se busquen problemas solitos, ¿ok? Y distribución de roles y responsabilidades. Acá, obviamente, estamos hablando de la tripulación. Pero esencialmente hay algunos roles que a mí me parece que son interesantes para charlar. Es muy difícil hacer la táctica y timonear. Digamos, obviamente los súper talentosos, los tipos, digamos, de primer nivel no tienen ese problema. Pero digamos, para los pedestres, si nosotros pudiéramos armar una tripulación en la cual una persona esté mirando las decisiones a tomar y el otro se concentre en timonear lo más rápido posible, eso, digamos, es muy importante. Y hay otras cosas que también, digamos, nosotros lo hemos utilizado durante varios años en el barco. Y por eso puse el reglamento. Nosotros como sistema tenemos una persona que es el encargado de resolver si nosotros, digamos, si tenemos que protestar o si hemos cometido alguna penalidad. Usualmente una persona que no esté directamente involucrada en la decisión, digamos, porque si supongamos que yo estoy haciendo la táctica, entonces digo, vamos a virar a sotavento del barco que viene con buenas, y el timonel se le escapa un poco la cosa, y digamos, y el otro, digamos, no le dio espacio suficiente para mantenerse separado, es medio natural, digamos, que uno quiera defender esa decisión, ¿no? El timonel diciendo de ninguna manera, sobraba espacio, y el otro diciendo no me cagues esta táctica ahora. Entonces, es bueno tener un tercero a bordo que no esté involucrado en esas decisiones y que pueda tomar la decisión que sea inapelable, aunque en este caso nos duela al resto. Entonces, ese es el que decide. Como contrapartida, se come todas las audiencia de protesta, piénsenlo, es una buena posibilidad. Bueno, y es inapelable, se hace, sí.
porque él es el que va a tener que defender la situación. Entonces, con un sistema bastante sofisticado que tenemos de premios y castigos, él te va- si él tiene que defender la posición, entonces necesitas tener a alguien que sea objetivo y que pueda pensar cómo fueron los hechos sin la carga de haber tomado la decisión. ¿Mm? Lo mismo en todas las situaciones, un cruce con malas que paso a paso, bueno, él no es el que toma la decisión de pasar, él es el que tiene que mirar eso. Entonces usualmente tiene que ser un tipo que no esté comprometido con la maniobra, por ejemplo. Ponerle en la distribución clásica un 3. Entonces, un tipo que en ese momento no tenga que pueda estar mirando eso. Bueno, habíamos dicho que el viernes habíamos revisado todos nuestros pronósticos, eh, tabla de mareas, eh, impresa o en la tablet según la generación. Llegamos al club, miramos, ¿qué hacemos el sábado a la mañana, por ejemplo? Miramos la película que nosotros nos imaginamos ayer, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Ese va a ser el primer dato, porque a partir del momento en que nosotros llegamos al club, salvo, digamos, que pase algo extraordinario, digamos, si a ustedes les gusta ver las flechitas del buen gurú y decir a las 2 de la tarde va a soplar de acá y a las 2:15 y qué sé yo qué, bueno, fantástico. Si eso sirve para digamos, tomar decisiones, bienvenido sea. ¿No? No, yo no soy crítico de eso. O sea, necesitamos tener certezas. El sentido de esta charla es ir avanzando hacia certezas. Pero digamos, lo primero que hacemos, muchas veces tenemos pronósticos contradictorios. Entonces, en nuestra recorrida, nosotros vamos diciendo, bueno, qué sé yo, Paranáuticos dice esto, el Servicio Meteorológico de esto, Winguru dice esto, qué sé yo. Ahora cada vez hay más. Y entonces, cuando venimos al club, de hecho, yo lo hago acá, lo primero que hago es me voy caminando hasta la punta a ver qué es lo que está pasando. ¿Mm? AFIP. Si vamos a bajar la bodega, la campera de cuero y el saco de corderoy con que llegaron los tripulantes al barco, no va. O sea, todo eso queda acá. Al barco, cuando salimos del club, salimos vestidos. Los chicos de Optimis, todo el año, lo primero que hacen cuando salen a navegar es meter las patitas en el agua. Las niñitas, lo primero que hacen es meter las patas en el agua. Si ellos, en julio, pueden meter las patas en el agua y navegar todo el día, nosotros no necesitamos las Calfor pampeanas para ir a una regatita de hora y media. ¿Y por qué vestidos? Porque pasa siempre. Salimos del club, tucu, 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 tucu. La primera ola, ¡fum!, se te metieron todos adentro. Entonces, esto va atado a que la idea, cuando salimos nosotros del club, es que en la medida de lo posible naveguemos. Ustedes seguramente han escuchado que hay que estar en la cancha de regatas por lo menos 1 hora antes, por lo menos 1 hora y media antes, que otros que dicen yo hago una ceñida completa antes de la hora de largada. Todo eso está muy bien, digamos, pero también planteémonos objetivos, digamos, que podamos cumplir. Salgamos vestidos del club, tratemos de ir navegando a vela. ¿Por qué? Para ver rumbos, para setear el barco, para generar un poquitito de movimiento a bordo y que los gordos empiecen a sacarse el pasamontañas, el anorak, ¿viste? La Calfor, y que empiecen, y digamos que vayamos entrando en calor. Así que la aduana impide que se te traigan un bolso como el de Bariloche. Obviamente, cuando estamos llegando a la cancha, lo primero que vamos a tener es alguna boya, el sotavento, el barlovento. Entonces, supongamos que nosotros estamos yendo para el norte,
o para el noreste, digamos, situación bastante normal por la zona geográfica. Entonces, vamos viendo, tomando las marcas de la boya, viendo si ya están fondeadas del ala, si da Spinnaker o no da Spinnaker y con qué viento. Eh, obviamente tomando los rumbos. Si podemos virar el barlovento y volver con Spinnaker, hacer 2 o 3 trabuchadas. Todo eso, digamos, es una ventaja enorme. Yo veo muchos barcos, sobre todo de PHRF, que llegan hasta la cancha motor y viste, por ahí no hacen las pruebas y entonces el patín del Genoa está mal, está en el lugar equivocado, la escota del Spinnaker se pasó por adentro de la doble fila del guardamancebo. Es decir, todas esas cosas son muy importantes porque vamos sacándonos márgenes de error. Bueno, todo esto es lo que estábamos hablando recién. Esencialmente, lo primero que tenemos que determinar es la famosa si paga la lancha o paga la boya. Para eso hay diversos métodos, digamos, depende también la tecnología que nosotros tengamos a bordo. Evidentemente ustedes habrán visto o lo tienen por ahí, los barcos que van y marcan el GPS, se llevan por delante la boya y marcan y se ponen al lado de la lancha de comisión de regata y toman el waypoint, y entonces en base a eso, con software, digamos, vos podés saber. Es maravilloso. Si no lo han usado, la verdad que es una ventaja importante. Vos sabés cuántas esloras te faltan, como por ejemplo el sistema Evolution tiene cargadas las curvas polares del barco, te está marcando si viráramos ahora con el retraso que tiene una largada usual, cuánto tiempo nos falta para cruzar la línea, digamos. La verdad que es maravilloso eso. Pero bueno, si no tenemos todo eso, bueno, sí tenemos un GPS y si la categoría nos lo permite, para tomar todos los waypoints. Piensen esto, en una línea de 20 esloras, una diferencia de 10 grados, que es nada, o sea, que es nada, que es muy factible que nosotros tengamos, digamos, en el momento de la largada, implica una ventaja de 5 esloras en el primer cruce. Esto no lo tomen literalmente, esto es un gráfico, digamos, porque lo que no considera es la virada, digamos, la diferencia de la velocidad, sería velocidades constantes, pero es un dato para que nosotros tengamos en consideración. O sea que no es inocuo si vamos a largar en la lancha o si vamos a largar en el ping. Los métodos, bueno, evidentemente seguramente los conocen. El más sencillo de todos y el que se usa, por ejemplo, en la clase Optimis, es tener marcas en el barco o pararse en el barco así y ver qué es lo que está más adelantado, si el ping o la lancha. El otro es tomar los rumbos, tomar el rumbo de proa al viento, y dije proa al viento y no la boya de barlovento, ¿no? Porque a mí lo que me va a interesar en la largada no es tanto la boya, estamos hablando de que la diferencia no sea notable, ¿no? Pero sino respecto del viento, porque respecto al viento me va a estar marcando algo con lo cual vamos a insistir ahora, que es en la búsqueda del próximo borneo. Entonces, esto nos va a dar una primera decisión, no la decisión. Está privilegiado largar en el ping, está privilegiado largar en la lancha. Ahora lo vamos a ver con otros ejemplos. Esperen un poquito. Que le voy a sacar el sonido. Si es que lo encuentro. Vamos, un corte y enseguida volvemos, porque como están grabando.
puede fallar, ¿eh? Reanudar presentación, pero no reanuda. Bueno, si no empiezo de vuelta y... No, no importa. Acá. Tengo la forma de resolverlo, ¿eh? Tengo la forma de resolverlo, que es al uso nostro. Ahí está. Era así. Ok. Bueno, ya estamos en la largada. Mientras van viendo el video ese. Durante el pre-start, el timonel manda. El táctico podrá avisar, tenés que estar atento, tenés que estar mirando los barcos, pero las órdenes a la tripulación las tiene que dar solamente el timonel, porque solo él es el que sabe cómo va a resolver cada una de las complicaciones que nosotros podamos tener. Y otro tema muy importante, y que yo lo veo también bastante en regatas de fórmula, es estar en el lugar. Se ve bastante a menudo el problema de los barcos, sobre todo entre regata y regata, ¿no? Que, digamos, con la relajación de la llegada y los sanguchitos y qué sé yo, que 5 minutos es nada. O sea, estar todo el tiempo en la zona, puede haber un borneo que nosotros no nos hayamos anticipado, es decir, no salir nunca de esta zona, digamos, del pre-start. Tratar de estar ahí. ¿Mm? Sí, entre regata y regata, tal vez no, digamos, lo mío por ahí fue demasiado, ¿no? Pero, digo, no irse con el barco, qué sé yo, a 500 metros, porque te tiraron la banderita y acuérdense, tenemos la primera, en el minuto tenemos la preparatoria y después, si no están con el VHF, no nos quedan muchas señales, digamos, para estar. Y el otro problema es que si llegamos a esa situación, ya no probamos la largada, no tenemos ni idea si está dando la lancha, si está dando el ping. O sea, aprovechar esa circunstancia, estar preparado para eso. Bueno, acá vemos dos ejemplos de, obviamente magnificados, ¿no? Pero para que vean la diferencia, digamos, tenemos el mismo pin a la izquierda y una largada con la lancha muy, muy privilegiada y otra largada en la cual el pin está muy privilegiado. Esto a veces se da digamos, más a menudo de lo que uno puede pensar, sobre todo en el momento de la viración, digamos, con los típicos días de noreste rotando al sudeste. Pues esto pasa bastante en el Río de la Plata. ¿Cuáles son las tips que nosotros tenemos que tener en consideración cuando nos toca una largada así tan viciada? Vayamos, por ejemplo, al caso de la lancha, al caso de arriba, ¿no? El problema cuando nos toca esto es que vamos a tener una flor de aglomeración en la lancha. De ese lugar seguramente va a haber uno que va a salir bien y muchos que van a tener problemas. Entonces, cuando se da esta situación, si a eso le agregamos la complicación que tenemos de regatas de fórmula en la cual los barcos son diferentes, nosotros tenemos que conocer cuál es nuestra situación en la flota para saber cómo vamos a poder defender ese lugar. Ya tomamos la decisión, en este caso, en que vamos a largar en la lancha. Pero tenemos que tener un margen, o sea, si nosotros sabemos que está dando la lancha, que no nos pase lo que le pasó al azul. Porque si vamos a largar en la lancha y está demasiado privilegiada la lancha, lo que va a pasar es que probablemente tengamos un verde y un rojo que terminen
aplastándonos contra la lancha de comisión. Y desde este lugar no volvés más. ¿Mm? Y lo mismo en el caso en que dé el ping. En el caso en que dé el ping vamos a tener la complicación de que, veamos por ejemplo qué es lo que pasa acá. El rojo viene desde muy abajo, da el ping, me voy abajo. Pero como me paso, esto también se da bastante a menudo, vuelvo a derivar para entrar en el pre-start. Viene otro barco, le derivo para estar abajo. Y lo que tenemos que recordar es que cuando tenemos esta situación en la que el ping está muy privilegiado, en realidad tenemos que venir de arriba y no de tan abajo. O sea, hacer algo más, un poquito más conservador. No cerrás, perdón, largar entre los 4 primeros. O sea, buscar que en largadas que son así demasiado extremas, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizarnos estar en el grupo de los selectos, no ir al todo o nada, porque cualquier error en este tipo de largadas cuesta mucha plata. Veamos si no, mientras les hablo, me confundo los adminículos. Vamos a ir viendo esta largada de TP52. RAM es el barco negro, como ven, llega sobrado, o sea, tiene que quemar tiempo. Atrás viene el Audi. Tiene que virar, le está pasando lo que le pasaba al azul. Tiene que virar y ponerse, ven que está fuera del leyline ya. O sea, ese barco para poder volver a entrar tiene que derivar con el problema de que se tiene que mantener separado de todo el resto de los barcos. Ahí lo tenemos. Vemos que los barcos están todos, digamos, tenemos un grupo importante de barcos en la lancha. Vean cómo terminó nuestro amigo, derivándole a sotavento a todos los barcos. Bueno, y fíjense cuánto más adelante, este sería el celeste, cuánto más adelante largó aquel barco blanquito. O sea, el lugar está claro que era la lancha, pero 2 esloras a sotavento de la lancha podías largar a máxima velocidad sin involucrarte en todos estos problemas, ¿ok? Ahora le agregamos la complicación de la corriente, que magnifica todos estos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué los magnifica? Porque en el otro caso, acá además nosotros pagamos un costo. Este caso se nos da acá todo el tiempo. O sea, ¿cuántas veces nosotros con un noreste estamos largando con la corriente en bajante? Un montón de veces. En la regata de la mañana es de manual. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vemos acá? Bueno, ahí estábamos viendo la largada. Ese barco termina derivando porque le pasó lo que les pasaba en el caso anterior, es decir, con la corriente no llegó a dar el ping. O sea, geográficamente lo daba, pero con la corriente no llegó a dar el ping. Y el otro problema que vos tenés, digamos en este caso, es que cuando navegás como está navegando el azul, estás navegando en contra de la corriente. Entonces navegás muy despacio. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración cuando nosotros tenemos una largada. Viento y corriente. Es decir, ¿cómo va a reaccionar nuestro barco? Esta situación también es muy común cuando da la lancha. En este caso del ejemplo de abajo está dando la lancha. ¿Cuál es el problema? Que está dando la lancha y todos los barcos empiezan a aglomerarse en la lancha, pero paulatinamente terminan todos los barcos a media velocidad apiñándose contra la lancha. Como nosotros en esta situación necesitamos derivar para que el barco arranque, además vamos a estar derivando en contra de la corriente. Siempre la corriente acá está viniendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, cualquier otro barco que en esta circunstancia haga lo que hizo el rojo, que es venir con malas, comprar a sotavento de ese apiñamiento que tenemos ahí en la lancha, y salir con máxima velocidad, y con otro dato que también necesitamos para la largada, que es lo más importante en la largada es tener la posibilidad de derivar, de arrancar con el barco. Como todos ustedes saben, los apéndices necesitan sustentación. Para tener sustentación yo lo que tengo que hacer es ir a la máxima velocidad de mi barco, que
que es la única forma de no irme de ronza, digamos en lenguaje decimonónico. Bueno, y acá vemos otro problema bastante común, sobre todo si las largadas son largas. Es muy fácil largar en el pin, es muy fácil, después de lo que acabamos de ver, no es tan fácil, pero digamos, acá le agregamos el problema de la media luna. ¿Cuál es el problema de la media luna? Cuando estás en el medio de la cancha, hay un cierto temor a esconderte en tu barco de barlovento. Entonces, a tal efecto, dicen, pero ahora vamos a demostrar que es mentira, se ha creado una figura que está en la proa del barco, ¿no? Y lo habrán visto en las largadas, que va dando instrucciones con la seducción de las sirenas de Ulises, diciéndole, a ver, eso lo inventaron los proeles, amigos de la casa, porque con la aparición de los fotógrafos en las largadas, Jorgito Cousillas y demás, los tipos no tenían nunca un protagónico, un selfie, ¿no? Entonces se inventaron eso de ir a proa, hundirnos nuestra proa, con cara de actor de Hollywood, y entonces decir, dale, dale, dale. Dale no, ya que tenemos que tolerar esta circunstancia, este repentino protagonismo, lo que no tienen que decir, y les garantizo que es muy difícil, es cuántas esloras faltan. No invitarnos a vaya a saber qué circunstancia poco decente. O sea, no, decime cuántas esloras faltan y entonces empiezan a copiar entre ellos. Que eso es lo que pasa en realidad. Se empiezan a copiar, porque están ahí por la foto, no porque saben eso. Entonces, se empiezan a copiar. Entonces te empezás a esconder. Dice, si el flaco dice que estamos bien, yo, si me escondo atrás de él, bueno, por eso se produce la medialuna, ahora hablando un poco más en serio. Si la medialuna es la inseguridad de cada uno. Es muy difícil calcular. Cuando vos estás en el medio de la línea, es muy difícil calcular cuánto falta, sobre todo es muy fácil si estás al lado de la lancha y es muy fácil si estás al lado de la boya. Esta foto, como dice ahí, es de las Olimpiadas 2012, no es de un soltero contra casados, ¿ok? Y fíjense que esto pasa